¿Qué pasaría si murieras y vieras a Michael Jackson, la reina Isabel y Tupac sufrir en el infierno? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la hermana Linda durante una experiencia cercana a la muerte. Lo que comenzó como una tranquila carrera matutina se convirtió en un aterrador viaje al más allá, donde presenció el destino eterno de algunas de las almas más famosas del mundo. Esto no es solo una historia, es una llamada de atención. Empezó como cualquier mañana, como las que había vivido incontables veces. Me levanté temprano, me puse las zapatillas y salí a correr como siempre. Las calles estaban tranquilas y en paz, justo como me gustaban. Había algo reconfortante en la tranquilidad de esas primeras horas, y siempre ansiaba el ritmo tranquilo de mi rutina. Mi ruta habitual era sencilla, unas cuantas vueltas por el barrio, seguidas de subidas y bajadas por la vieja escalera que bordeaba la calle. Lo había hecho incontables veces. Era mi momento de soledad, una oportunidad para respirar y dejar vagar mis pensamientos. Pero esa mañana sentía algo extraño. No sabía qué era. Quizás estaba más cansado de lo habitual. O quizás simplemente me perdí en mis pensamientos. Al acercarme a la escalera, todo parecía normal, hasta que cambió. Levanté el pie para subir el siguiente escalón, pero debí haber calculado mal. Resbalé y, antes de que pudiera contenerme, ya estaba cayendo hacia adelante. Instintivamente, extendí la mano para amortiguar la caída, pero no fui lo suficientemente rápido. Mi cabeza golpeó el borde del escalón con una fuerza espantosa. En un instante, todo cambió. Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor, un dolor que me brotaba del cráneo, el frío hormigón presionándome la piel. Quería levantarme y olvidarlo como hacía con los rasguños o tropiezos del pasado. Pero esto era diferente. Lo supe al instante. Algo iba muy mal. Mientras yacía allí en esos escalones fríos e implacables, el tiempo parecía detenerse. Mi visión empezó a nublarse y el corazón me latía con fuerza en los oídos, resonando junto con las agudas pulsaciones de dolor. Intenté moverme, incorporarme, pero mi cuerpo no cooperaba. Estaba inmóvil, paralizado por el trauma. Empezaron a oírse voces, al principio distantes, luego cada vez más cercanas. Oía a la gente a mi alrededor, gritando, preguntándome si estaba bien. Sentí unas manos que intentaban voltearme con cuidado, alguien presionando un paño contra mi cabeza para detener la hemorragia. Estaba consciente de todo, pero solo débilmente, como si estuviera sucediendo al otro lado de una cortina gruesa. Tenía las extremidades entumecidas. Mis pensamientos se nublaron. El mundo empezó a desvanecerse. Y lo último que oí fue a alguien gritando pidiendo una ambulancia antes de que todo se volviera completamente negro. En esa profunda e infinita oscuridad, algo cambió. Al principio, fue sutil, casi como una brisa que me atravesaba el alma. Luego se hizo más fuerte. Me sentí ingrávida, como si cada gramo de pesadez que había conocido, mi cuerpo, mi dolor, mis pensamientos, incluso la gravedad misma, se hubiera desprendido. Ya no estaba tumbado en los escalones de piedra, ahora estaba encima de ellos, suspendido en el aire, flotando sin alas, sin ataduras y completamente desprendido. Cuando miré hacia abajo, me quedé paralizado. Allí estaba yo. Mi propio cuerpo, inerte e inmóvil, yacía torpemente sobre aquellos escalones duros y fríos. Tenía la cabeza ladeada, las extremidades flácidas, y a mi alrededor, la gente se congregaba. Una mujer se arrodilló junto a mi pecho, presionando rítmicamente con las manos, intentando desesperadamente reanimarme. Otros permanecían cerca, con los ojos abiertos y el rostro pálido, algunos con las manos juntas en una oración silenciosa. La escena debería haberme aterrorizado, pero no fue así. Curiosamente, no tenía miedo ni ansiedad. No había dolor ni pánico, solo una calma que no parecía terrenal. Una sensación de paz tan surrealista y sobrenatural, como si estuviera viendo una escena a lo lejos, solo que era la mía.
Entendí perfectamente lo que estaba sucediendo. Sin embargo, me sentía más como si estuviera observando un recuerdo que viviendo un momento. Ya nada me parecía personal. Nada me parecía físico. Era como si me hubiera convertido en la consciencia misma, libre de carne y hueso, libre de miedo. Y entonces me di cuenta, había muerto. Ya no estaba conectado a ese cuerpo. No iba a volver a él, a menos que algo mucho más allá de mí interviniera. La vida que había conocido se había detenido, y yo estaba en el espacio entre lo que había sido y lo que vendría. A medida que esa verdad me invadía, la escena de abajo comenzó a desvanecerse. Primero perdió el color. Lo que había sido vibrante, gente, ropa, luz del sol, el tenue brillo del asfalto, se atenuó, luego se apagó, y finalmente se desvaneció en un gris. Los sonidos también comenzaron a difuminarse. Las voces, los pies arrastrando los pies, los sollozos, se desvanecieron como ecos en un profundo cañón. Todo se desvanecía, se disolvía. Incluso la ligereza que había sentido momentos antes empezó a desvanecerse. Ya no flotaba. Me hundía, o, más precisamente, me sentía atraído, no hacia abajo en un sentido físico, sino hacia adentro, más profundamente, como si me atrajera algo mucho más pesado, algo denso, algo oscuro. Sentí como si me arrastraran a un lugar invisible, pero que podía sentir con una intensidad que trascendía la vista y el tacto. Mi espíritu lo percibía como una persona presiente una tormenta inminente. El mundo en el que había vivido, conocido, amado y en el que había confiado se desvanecía tras de mí. Era más que perder una vista, era perder toda una vida. Cada conexión, cada recuerdo, cada ancla terrenal se disolvía. Lo dejaba todo atrás. Estaba cruzando al otro lado, y no había vuelta atrás. Entonces la oscuridad me envolvió por completo, como una inundación. No solo estaba rodeado de oscuridad, estaba en ella, moviéndome a través de ella. No tenía paredes, ni techo, ni suelo, pero me movía, como si me llevaran o arrastraran. No caí como cae un cuerpo, fue más bien como si mi alma fuera arrastrada cada vez más hacia un abismo invisible, un lugar donde la luz nunca había habitado. No había sonido, ni respiración, solo movimiento y terror. Y entonces, sin previo aviso, sin preparación, sin nada que me preparara, la oscuridad se desgarró. Se desvaneció en un instante. Y lo que vino después no se parecía en nada a lo que jamás había imaginado. De repente, violentamente, la oscuridad cedió. No hubo ninguna advertencia, ningún susurro, ningún cambio gradual. Fue como si el tejido del universo se hubiera rasgado ante mí, como si un velo se hubiera desgarrado ante mis ojos. Tras él, lo que vi fue tan aterrador, tan absoluto, que supe de inmediato que nunca lo olvidaría. Había cruzado un umbral. Ya no iba a la deriva. No flotaba. Había llegado. Y de alguna manera, sin necesidad de explicaciones ni palabras, supe dónde estaba. Estaba en el infierno. El reconocimiento no me invadió sigilosamente, me impactó. Una oleada de terror me golpeó el alma con tanta fuerza que sentí que me haría añicos bajo su peso. Sentí una opresión en el pecho, aunque no respiraba. Mi espíritu retrocedió como si lo aplastara la gravedad de lo definitivo. Esto no era un sueño. Esto no era una metáfora. Esto era la eternidad. Al instante, mis sentidos se vieron abrumados. Un calor como nunca antes había sentido, denso, vivo, odioso, me oprimía desde todas partes. No solo era ardiente, era inteligente. El fuego mismo se sentía consciente, algo vivo y furioso. El aire era sofocante, cargado de humo y hedor a carne quemada, azufre y descomposición. Se aferraba a mi espíritu como aceite, cubriendo cada centímetro de mi ser con pavor. Gritos. Dios mío, los gritos. Venían de todas partes,
lamentos interminables y espeluznantes que rasgaban el aire como cristales desportillados. No eran simples sonidos, eran sonidos del alma, gritos crudos desde lo más profundo de seres que se habían dado cuenta de que nunca volverían a tener esperanza. Cada voz parecía contener un tormento único, algunas gritaban de rabia, otras de dolor, muchas de un arrepentimiento desesperado e irreversible. Quise taparme los oídos. Quise darme la vuelta, pero no pude. Mi cuerpo ya no me obedecía. No caminaba. No flotaba. Simplemente estaba allí. Y a mi alrededor vi el tormento extendiéndose en todas direcciones, ríos agitados de fuego fundido, cavernas retorcidas bordeadas de púas y cadenas, pozos de oscuridad donde las figuras gritaban sin poder escapar. El suelo crujía y silbaba con llamas. El cielo no era cielo, sino un techo bajo y amenazante de humo y sombras, lleno de figuras que se deslizaban y miraban fijamente. Y entonces los vi, los demonios. No eran caricaturas, nada que ver con las imágenes caricaturescas de criaturas con cuernos. Eran seres reales, vivientes y enormes. Cada uno se alzaba sobre las almas sufrientes como un gigante. Algunos tenían alas como cuero desgarrado, otros tenían patas con garras, extremidades humeantes o rostros que cambiaban constantemente de forma. Sus ojos no brillaban con fuego, sino con algo más profundo, odio. Un odio puro, puro y ancestral, de esos que se deleitan en la agonía y nunca olvidan. Cada demonio se movía con un propósito aterrador. Esto no era caos, era orden. Vi a un demonio agarrar a un alma encadenada por el cuello, levantarla en el aire y gruñir algo que no pude entender, antes de estrellarla contra el suelo con una fuerza aplastante. Otro hacía restallar un látigo hecho completamente de fuego, y cada latigazo atravesaba cuerpo y espíritu. El aire mismo temblaba al impactar, como si la realidad misma reaccionara. Otros blandían herramientas extrañas, instrumentos de tortura que ni siquiera podía nombrar, inventos enfermizos destinados solo a mutilar, deformar y deshacer. Pero nada de esto era casualidad. Estos castigos no eran aleatorios. Estaban calculados. Estaban hechos a medida. Y eso era lo que lo empeoraba. Cada alma era atormentada de una manera que parecía diseñada exclusivamente para ella, como si sus peores miedos, pecados secretos y patrones de vida hubieran sido estudiados, documentados y utilizados como arma en su contra por la eternidad. Nadie se perdió entre la multitud. Cada persona era conocida, recordada, juzgada. Algunos clamaban clemencia, otros imploraban la muerte. Pero allí no había muerte, solo continuidad. Sufrimiento interminable, sin sueño, sin alivio, sin silencio. Me miré, esperando quemarme, quebrarme, aplastarme como los demás. Pero para mi asombro, no fue así. Todavía no. De alguna manera, permanecí intacto. Estaba entre ellos, pero nadie me hacía daño. No sentía dolor, solo horror, solo el peso insoportable de presenciar lo que ninguna mente humana está hecha para soportar. Quizás me estaban perdonando. Quizás esto era gracia. O quizás era parte del juicio mismo, ver y recordar, llevarlo de vuelta. Porque una cosa quedó clara, este lugar tenía reglas. No había caos aquí, solo la apariencia. Los demonios no improvisaban. Estaban asignados. Tenían roles, responsabilidades, protocolo. Ejecutaban el castigo como soldados que siguen órdenes, fríos, metódicos, exactos. Quería apartar la mirada, gritar, despertar de aquello, fuera lo que fuese. Pero por mucho que lo intentara, no podía moverme. No podía cerrar los ojos. Las imágenes se me quedaron grabadas como marcas en la piel, cada vista, cada sonido, cada llanto. Sabía sin lugar a dudas, sin duda alguna, que esto no era una alucinación. No era el parpadeo de un cerebro moribundo. Esto era real. Y no solo real, era definitivo. Este era el destino de tantos,
demasiados. En ese momento, comprendí algo que me aplastó más que a todas las almas que gritaban juntas: no había llegado aquí por casualidad. Me habían traído aquí para presenciar, para ver lo que otros nunca vivirían para contar. A medida que me adentraba en ese abismo ardiente, aún conmocionado por los horrores que ya había presenciado, algo empezó a atraerme de una forma distinta. No era solo otro sonido o grito, sino una sensación inquietante, como si me llamaran, me atrajeran, como si algo en ese lugar espantoso hubiera sido preparado específicamente para que yo lo viera. A mi derecha, más allá del caos central de almas retorcidas y demonios aulladores, noté una sección que destacaba, no por ser menos aterradora, sino por su inquietante intencionalidad. A diferencia del resto del caótico tormento del infierno, esta parte parecía casi organizada, elaborada y enfocada. No había muro que los separara, ninguna puerta, solo atmósfera. Cargaba con su propio peso espiritual, su propia gravedad escalofriante. Sobre él colgaba un letrero dentado y oxidado, quemado por las llamas y rezumando oscuridad fundida. Las letras se retorcían y ardían al moverse sobre su superficie. Sin embargo, las palabras eran inconfundibles, el famoso. Algo dentro de mí se enfrió. No elegí caminar hacia él. Mi espíritu se sintió atraído, obligado, como si el cielo mismo me exigiera, o mejor dicho, me obligara, a presenciar este nuevo capítulo. Ya no era solo un observador del castigo. Estaba a punto de convertirme en testigo de la justicia. Cruzar a esa sección era como acceder a otra capa de la realidad, una donde el tormento no era menos brutal, pero sí mucho más preciso. No se trataba de la aleatoriedad del sufrimiento colectivo. Era un juicio personalizado. Cada alma aquí era conocida, recordada, expuesta. Y esto es lo que me heló la sangre, no eran figuras anónimas. No eran pecadores olvidados. Eran personas que el mundo había apreciado, admirado, celebrado, idolatrado. Sus nombres alguna vez resonaron en estadios, pantallas, alfombras rojas, revistas. Sus voces habían marcado generaciones. Sus vidas parecían intocables. Pero ahora estaban completamente destrozados. Cada alma soportaba un tormento tan específico, tan íntimamente ligado a quienes una vez fueron, que comprendí al instante: esta era la poesía brutal del infierno, su eco burlón de justicia. Un lugar donde tu plataforma terrenal se convierte en tu prisión eterna. El primer rostro que reconocí, aunque desfigurado y atormentado por la agonía, fue el de Michael Jackson. Tenía los ojos abiertos de terror, su cuerpo estaba empapado en sangre. Estaba atrapado en una jaula grotesca hecha de cuchillas giratorias dentadas. El diseño era inconfundible, estaba hecha para moverse solo cuando él se movía. La única forma de evitar ser destrozado era seguir bailando. Así que bailó, no con gracia ni ritmo, sino con desesperación. Cada paso se le clavaba más en la piel. Cada giro le arrancaba carne. A su alrededor, imitaciones grotescas de fans con caras de demonio, aplaudiendo, gritando, riendo, obligándolo a actuar sin parar. Cantaban versiones distorsionadas de sus propias canciones, cada letra era ahora una maldición lanzada a su alma. Ya no actuaba, sangraba por cada momento que había glorificado el escenario sobre el Salvador. Cerca, sentada en un trono que debería haber simbolizado majestuosidad, estaba una mujer con el rostro deformado por el dolor y el orgullo, la reina Isabel. A primera vista, parecía regia incluso allí. Pero entonces lo vi. La corona que coronaba su cabeza se había fundido en su cráneo, con largas púas de metal clavándose en su carne, manteniéndola encorvada bajo su peso. Cada vez que intentaba levantar la cabeza, más sangre le corría por la cara. Sus vestiduras reales estaban rasgadas y profanadas, empapadas de fluidos oscuros que no podía identificar. A su alrededor, demonios desfilaban miméticamente, burlándose de su corte real, recitando decretos en un inglés retorcido, representando un oscuro teatro de su antigua gloria. No solo torturaron su cuerpo, profanaron su memoria.
Su autoridad se había convertido en su carga, su corona en su maldición. Entonces vi a otro hombre que no podía confundir con nadie más que con Tupac Shakur. Su espíritu irradiaba rabia, confusión y un tormento insoportable. Su cuerpo ardía, pero nunca se convertía en cenizas. Sus tatuajes, que una vez marcaron su identidad, su mensaje, su rebelión, se habían convertido en puertas de entrada a la infestación. De cada símbolo, de cada palabra, pululaban gusanos, insectos y espíritus reptantes y asquerosos. Se incrustaban en su carne, brotaban de debajo de su piel y se alimentaban de él. Intentó gritar, pero los demonios le exigieron la voz. Lo obligaron a rapear, sus letras se volvieron contra él. Lo que antes era protesta, ahora era tormento. Cada verso invocaba más agonía. Cada rima lo encadenaba aún más. Su don se había convertido en su prisión. Pero no terminó ahí. A mi alrededor había otras celebridades, influencers, artistas, políticos. A algunos los reconocí al instante, otros estaban demasiado desfigurados para identificarlos, con sus rostros, antes famosos, deformados hasta quedar irreconocibles. Habían sido adorados en la tierra, pero aquí, olvidados por los hombres, solo recordados por sus pecados. Sus tormentos variaban, pero todos compartían el mismo tema cruel, aquello que les daba poder, estatus y aplausos se había convertido en los instrumentos de su ruina. Un icono de la moda cuya piel ahora era constantemente pelada y cosida en prendas para que los demonios la usaran, exhibiendo su vanidad como vergüenza. Un actor famoso eternamente atrapado en una escena donde tenía que interpretar el mismo papel corrupto una y otra vez, cada toma peor que la anterior mientras las llamas danzaban por el escenario. Un magnate de los medios atado a un escritorio donde cada papel que sellaba explotaba en una risa demoníaca, quemándose las manos con cada contrato, representando a cada alma que extraviaba. No había casualidad en sus castigos. Cada detalle tenía un propósito. Cada tormento tenía memoria. El infierno los había estudiado, recordado, registrado. Y ahora les devolvía sus decisiones para la eternidad. ¿Y yo? Me quedé allí paralizado, no por miedo a mí mismo, sino por el horror del reconocimiento, la pura realidad de que la fama no significa nada ante la verdad, que nadie está exento de juicio, que al infierno no le importa cuántas personas te amaron, solo a quien serviste. La fama no los había protegido, los había expuesto. El aplauso del hombre no podía contrapesar la justicia de Dios. En ese momento, comprendí que el infierno guarda recibos, cada palabra, cada acción, cada motivación oculta. Sabe lo que intentamos ocultar y espera. Y supe, con absoluta certeza, que las almas que acababa de ver no estaban allí por error. Estaban allí por elección propia. Entonces, sin previo aviso, sin que nada se intensificara, todo volvió a oscurecerse. El tormento desapareció en un instante. Las llamas insoportables que lamían las almas, los gritos guturales y escalofriantes, la risa demoníaca que resonaba como una sinfonía de condenación, todo se detuvo, se desvaneció en un silencio denso que lo cubrió todo. Pero este silencio no era apacible. Era denso, denso, con una extraña quietud que hacía que el tiempo pareciera no existir. No sabía si caía, flotaba o estaba suspendido. Simplemente sabía que algo había cambiado, una tensión espiritual, una sensación de intervención divina, como si una mano invisible hubiera llegado a las profundidades del infierno y me hubiera agarrado. Me jalaban, no suave ni delicadamente, sino con fuerza, como si algo sagrado y urgente me reclamara. Sentía como si me lanzaran a través de un reino invisible, de vuelta a algo que creía haber dejado atrás para siempre. Y tan abruptamente como empezó todo, volví, de vuelta a mi cuerpo, de vuelta al mundo físico, de vuelta a los fríos e inflexibles escalones de piedra donde había caído. Mi cuerpo se convulsionó. Mi pecho explotó con un jadeo desesperado, como alguien que ha estado sumergido demasiado tiempo y finalmente sale a la superficie. Inhalé como si fuera un tesoro. Me dolían las costillas.
El corazón me latía con fuerza en el pecho. Tenía los músculos rígidos, congelados por el impacto y empapados de sudor. Mi piel ardía de confusión y un frío intenso y tembloroso. Estaba viva, pero no me sentía la misma persona que se había ido. Los sonidos volvieron primero, agudos, frenéticos y fuertes. Me rodeaban voces, gritando, llorando, llamándome una y otra vez. Alguien me agarró del hombro. Otro me tocó la frente. Oí una voz quebrada: «Está respirando». Alguien más susurró con asombro e incredulidad: «Lleva más de 20 minutos inconsciente». Pensábamos que se había ido. Habían perdido la esperanza. Pero, de alguna manera, había regresado, contra toda comprensión, contra la lógica médica, contra el tiempo. Me quedé allí, completamente inmóvil en los escalones, parpadeando ante un mundo al que ya no estaba seguro de pertenecer. Las nubes sobre mí se movían lenta e indiferentemente. La farola parpadeaba. El olor a sudor, sangre y pavimento me inundó la nariz. Podía sentir de nuevo la textura del suelo áspero bajo mis pies, real, tangible, terrenal. Pero nada parecía igual. Porque, aunque estaba rodeado de vida, mi mente seguía atrapada en lo que acababa de pasar. Imágenes se arremolinaban en mis pensamientos, vívidas, exactas, horrorosas. El dolor de las almas, la precisión del tormento, la burla de los demonios, los rostros famosos despojados de todo menos de la vergüenza. Todo se reproducía con aterrador detalle, como una escena que se negaba a desvanecerse. No solo lo recordaba. Lo revivía mentalmente. Y en el fondo, sabía lo que la mayoría de la gente evita toda su vida: había sido real. No era un sueño sin oxígeno. No era una alucinación traumática. Era real, terriblemente real, y no solo para mí, sino para todos. Se me había mostrado algo sagrado, algo que la mayoría no ve hasta que es demasiado tarde. Y había regresado, no porque lo mereciera, no porque fuera más fuerte, mejor o más fiel. Regresé porque Dios lo había permitido. Me había sacado del abismo por una razón. En mi espíritu sabía que no solo había escapado de la muerte. Había sido enviado de vuelta con un propósito, con un propósito. Esta no era una segunda oportunidad para vivir la vida como siempre. No se trataba de consuelo ni sanación. Era una comisión. Había presenciado el infierno no solo por entretenimiento ni por transformación personal, sino para poder cargar con el peso de lo que vi y decirlo en voz alta. No todos me creerían. Algunos se burlarían, otros se reirían, y algunos lo ignorarían por completo. Pero eso no importaba, porque no había regresado para convencer. Regresé para advertir, para decir la verdad, para clamar antes de que fuera demasiado tarde para quien quisiera oír. Allí tumbado en esos escalones fríos e implacables, apenas respirando, todavía temblando, con el cuerpo débil y la mente dando vueltas, supe con cada fibra de mi ser que lo que acababa de ver no era un sueño, ni una alucinación, y ciertamente no era algo que pudiera ignorarse o olvidarse. No, había vislumbrado algo que la mayoría de la gente nunca verá hasta que sea demasiado tarde, algo eterno, algo aterrador, algo sagrado. Lo que experimenté no debía quedarse solo conmigo. No era algo que pudiera guardar en mi interior para reflexionar en silencio o guardar como un recuerdo extraño. No, fue una revelación divina, un mensaje del cielo, una advertencia del corazón de Dios destinada a sacudir a los dormidos, conmover a los complacientes y llamar a los perdidos de vuelta a casa antes de que la puerta se cierre. No estoy aquí para asustar a nadie, ese no es mi objetivo. No hablo con amargura ni juicio. Hablo porque debo hacerlo, porque no puedo dejar de ver lo que vi. No puedo dejar de sentir lo que sentí. Ahora conozco la realidad del infierno, no como una idea, ni como un símbolo, sino como un lugar más real y aterrador que cualquier pesadilla que este mundo pudiera conjurar. Y más que eso, ahora sé cuántas personas, ciegas, inconscientes y descuidadas, se encaminan hacia él. Nos distraemos a diario.
Muchos estamos atrapados en la brillante trampa de este mundo, buscando fama, influencia, poder y riqueza. Nos esforzamos muchísimo para forjarnos un nombre, crear una marca, ganar seguidores, ser admirados. Dedicamos nuestra energía a aparentar éxito, parecer sabios, parecer importantes. Pero en un abrir y cerrar de ojos, cuando nuestro corazón se detenga, nada importará. Ni la ropa, ni los títulos, ni los premios, ni las cuentas bancarias, ni la aprobación de los hombres. En el momento en que entremos en la eternidad, todo lo que este mundo nos dijo que era valioso se convertirá en polvo, y solo permanecerá la verdad de nuestra alma. A quienes ocupan puestos de influencia pública, músicos, actores, personalidades de las redes sociales, pastores, políticos, artistas, animadores, por favor, escúchenme con claridad, su voz importa. Su influencia tiene peso. Forjan las mentes de la próxima generación. Marcan tendencias. Lideran a la gente, se den cuenta o no. Pero esa influencia conlleva una profunda responsabilidad. Vi lo que sucede cuando se abusa de la influencia, cuando se construyen plataformas no para elevar a otros, sino para ejercer su poder sobre ellos. Cuando la atención se convierte en un ídolo y el aplauso reemplaza la obediencia. Las mismas herramientas que hicieron grandes a las personas ante los ojos del mundo se convierten en instrumentos de su tormento en la eternidad. Sus dones, su fama, sus talentos, convertidos en cadenas, y presenciarlo me destrozó. No dejes que tu don se convierta en tu perdición. No dejes que tu talento lleve a otros a la oscuridad. Fuiste creado para algo mucho mayor. Fuiste llamado a glorificar a aquel que te dio aliento, no a perseguir elogios fugaces. Y escucha esto con esperanza, no tiene por qué terminar así. Por eso volví, no para condenar, sino para clamar mientras aún hay tiempo. Para decirte que aún hay esperanza, que la gracia aún está disponible, que la misericordia de Dios es más grande que tu vergüenza, más profunda que tu fracaso y más fuerte que tu pecado. Pero no será gratis. No puedes aferrarte al orgullo y esperar libertad. No puedes aferrarte a tu plataforma mientras te niegas a arrodillarte. El verdadero cambio comienza con el arrepentimiento, un cambio no solo de comportamiento, sino también de corazón. Un soltar los aplausos, el ego, las distracciones, y un retorno al Dios que te creó. Una rendición, una confesión, un clamor de misericordia. No pretendo saberlo todo. No soy profeta ni predicador. Solo soy alguien que vio demasiado y recibió una segunda oportunidad. Y aprovecho esa oportunidad para rogarles que no solo crean en Dios a distancia, sino que lo busquen con todo su corazón, que lo conozcan, que caminen con Él, que alineen su vida no con las modas de esta cultura, sino con la verdad de su palabra. No esperes. No endurezcas tu corazón. No juegues con tu alma, porque la eternidad es real y el tiempo se acaba. Mientras me siento con el recuerdo de lo que viví, lo que vi, lo que sentí y lo que ahora llevo conmigo, hay algo que simplemente no puedo quitarme de encima, y sé que nunca lo haré. Esto no fue solo una experiencia cercana a la muerte. No fue un momento aleatorio de inconsciencia ni un roce con la imaginación. Esto fue algo más, algo sagrado, algo eterno. Fue una misión. Fui elegido no por ser especial, ni por ser más santo o merecedor, sino porque Dios quería que alguien hablara, que testificara, que advirtiera, y resultó que fui yo a quien Él permitió ver más allá del velo. No regresé del borde de la muerte para entretener ni para sensacionalizar. Regresé para dar la alarma, para hablar a los corazones de quienes aún viven, aún respiran, aún corren tras las cosas que los alejan de Dios y los acercan a la destrucción. Quizás nunca hayas pensado en la eternidad. Quizás has estado demasiado ocupado. Quizás has rechazado la idea del cielo y el infierno como supersticiones anticuadas. Pero déjame decirte, después de lo que he visto, me mancharía las manos de sangre si no te dijera la verdad, todos estamos en un camino. Cada uno de nosotros. La pregunta no es si tu vida se encamina hacia algo, sino hacia dónde.
¿Te estás acercando a Dios o alejándote? ¿Estás construyendo tu futuro sobre cosas que se desvanecen o anclando tu alma en el único que es eterno? Podrías tener todos los aplausos del mundo. Podrías ser adorado por millones. Podrías ser exitoso, rico, atractivo e influyente. Pero si tu vida se basa en el orgullo, el placer y la alabanza de la gente, estás pisando arena, y esa arena se resbala bajo tus pies más rápido de lo que crees. Porque en el momento en que tu último aliento abandone tu cuerpo, nada te seguirá. Ni los seguidores, ni la fama, ni la fortuna. Estarás solo ante el trono de Dios, y en ese momento, solo una cosa importará: ¿conociste a Jesús? ¿Y tu vida reflejó esa verdad? Si vives para el mundo, escúchame, con todo el amor que puedo darte, estás cambiando la eternidad por un puñado de polvo. A los creyentes que escuchan, les insto, despierten. Este no es el momento de vivir la vida en piloto automático. Este no es el momento de vivir tibios. Estamos en un tiempo de sacudidas, de zarandeo, y Dios está llamando a su pueblo a salir de las concesiones. Él no busca personas perfectas. Busca corazones rendidos. ¿Solo vas a la iglesia o caminas con Cristo a diario? ¿Citas las Escrituras o las vives? ¿Adoras el domingo, pero te inclinas secretamente ante ídolos el resto de la semana? Dios ve más allá de nuestras palabras. Él ve lo que realmente amamos y nos llama a regresar a la relación, a la rectitud y a la reverencia. A quienes ocupan puestos de influencia pública, ya sean músicos, actores, artistas, youtubers, predicadores o figuras públicas, por favor, escuchen esto: su don es poderoso, su voz resuena, están moldeando mentes, corazones y destinos. Pero sepan esto, son responsables del impacto que generan. Son responsables de cómo usan lo que Dios puso en sus manos. No se dejen engañar si su plataforma lleva a la gente al orgullo, la lujuria, la rebelión o la falsa doctrina. No solo se están destruyendo a sí mismos, sino que están arrastrando a otros consigo. Y el infierno es muy real y está muy organizado. Usa tu don para la justicia. Úsalo para glorificar a quien te creó, no para exaltar tu propia imagen. No desperdicies lo que has recibido. No esperes a que la tragedia te despierte. Y a cada alma que aún escucha, no dejen esto de lado. No supongan que lo descubrirán más tarde. El más tarde no está garantizado. La tumba no espera el momento oportuno. Y cuando esta vida termine, y terminará en un instante. Y lo que comience después durará para siempre. La eternidad no es un concepto. Es un destino, y estás avanzando hacia él ahora mismo. Así que te suplico, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Arrepiéntete con sinceridad, humildad y plenitud. Aléjate de las cosas que adormecen tu alma. Deja ir los ídolos. Derriba los muros. Jesús no está lejos de ti. Nunca lo ha estado. Él está llamando, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Invítalo a entrar, no solo a tu mente, sino a tu ser. Deja que te purifique. Deja que te restaure. Deja que reescriba la historia de tu vida con gracia, verdad y propósito eterno. Aún tienes una opción hoy, pero quizá no mañana, y la eternidad comienza en el momento en que esta vida termina. Esto nos lleva al final de la experiencia que he compartido contigo hoy. Si has llegado hasta aquí, gracias, de verdad, eso significa más de lo que crees. Mi oración es que, en algún lugar de estas palabras, algo haya conmovido tu espíritu, que tal vez, solo tal vez, hayas hecho una pausa y mirado hacia adentro, que te hayas preguntado dónde está realmente tu corazón y hacia dónde se dirige tu alma, no mañana, sino hoy. Nunca pedí ver lo que vi. No lo planeé, y desde luego, no lo esperaba. Pero ahora que lo he vivido, no puedo olvidarlo. No puedo fingir que no ocurrió. Y no puedo guardármelo para mí, no cuando tantos siguen dormidos, persiguiendo cosas que no durarán.
callar sería negar la verdad, y me niego a hacerlo. Así que les pido, no consideren esto como una historia más en Internet. No lo pasen por alto y lo olviden por la mañana. Permítanlo quedarse con ustedes. Permítanlo habitar en su espíritu como una santa interrupción. Permítanlo desafiarlos. Permítanlo despertarlos. Y, sobre todo, permítanlo guiarlos a Jesús. Si este testimonio te conmovió profundamente, no lo ignores. Ese impulso no viene de mí, sino de Él. Abre tu Biblia. Relájate con Dios. Háblale, aunque tus palabras sean confusas. Pídele a Jesús que se te revele, no a través de la religión, sino a través de una relación real que te transforme. Él te escucha. Está cerca. Por favor, no esperes una segunda oportunidad como la que yo recibí. La vida es frágil. La eternidad es real. No necesitas tenerlo todo bajo control. Solo necesitas recurrir a Él con sinceridad. Elige la vida hoy. Elige la verdad. Elige la gracia. Elígelo a Él. Y si conoces a alguien, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, que necesite escuchar este mensaje, no te lo guardes. Compártelo. Nunca se sabe el momento que podría cambiar la vida de alguien para siempre. Si este mensaje te conmovió y quieres formar parte de algo más grande, te invitamos a suscribirte a este canal. Compartimos testimonios reales de personas de todo el mundo, historias del cielo, el infierno, milagros y del amor de Dios que nunca nos abandona. 2 o 3 veces por semana, te recordamos que no estás solo y que nunca es tarde para volver a Dios. Hasta la próxima, recuerda, mantente bendecido, mantente despierto, mantente listo, y pase lo que pase en esta vida, mantente cerca de Jesús. Que Dios te bendiga a ti y a todos tus seres queridos. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado este relato, has sentido su peso en el pecho y has percibido esa innegable conmoción en tu alma, entonces este mensaje era para ti, no para nadie más. No solo para los curiosos, los religiosos o los quebrantados. Porque quien vio este lugar no regresó con una historia sencilla. No regresó con detalles sensacionalistas para entretener la mente. Regresó con una carga inexplicable, solo transmitida, una carga que ahora recae en tus oídos. Esto es más que un testimonio. Este es un llamado divino, un momento sagrado entre tú y la eternidad. El cielo ha interrumpido tu día, tu navegación, tu quietud por una razón. Y ahora, lo que sucederá después ya no se trata de lo que ella vio, sino de lo que harás con él. ¿Te marcharás impasible? ¿Silenciarás la convicción? ¿Acallarás esa voz silenciosa que susurra en tu interior, la que te llama a casa? ¿O harás una pausa? ¿Escucharás? Abrirás tu corazón, quizás por primera vez, y te atreverás a creer que lo que ella vio fue real, y que lo que vio fue revelado para tu bien. Porque mientras sigas respirando, no es demasiado tarde. Ahora es el momento de dejar de correr. Ahora es el momento de liberarse de la ilusión de que este mundo es todo lo que hay. Ahora es el momento de abrir tu corazón al único que puede salvarte del lugar que ella vio. Porque el infierno es real. Sus fuegos no son un mito. Su dolor no es un símbolo. Es un destino, y muchos caminan hacia él sin saberlo, sin estar preparados. Pero la misericordia de Dios es mayor que el peso de tu pasado. Él no te pide que seas perfecto. No espera que te renuncies a tu pasado antes de venir a Él. Solo espera que digas que sí, que admitas que lo necesitas, que le pidas perdón, que creas que Jesucristo murió y resucitó para que no tuvieras que pasar la eternidad en ese lugar de oscuridad. Incluso ahora, donde quiera que estés, puedes invocar su nombre. Háblale en voz alta o en tu corazón. Dile que quieres ser salvo, que crees, que estás cansado de huir, que no quieres vivir un día más al borde del peligro eterno. Que te rindes no solo por miedo, sino por amor, por esperanza, por el anhelo de ser conocido por aquel que te creó.
Que comience ahora, no más tarde, ni mañana, porque el mañana no está prometido. La eternidad comienza antes de lo que imaginamos. La puerta de la salvación sigue abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Así que responde. Responde. Ore. Clama, no solo por ti, sino por tus seres queridos, por tu familia, por tus amigos. Intercede por los que aún están ciegos, atados, dormidos. Esta es la hora de despertar, de sacudirnos el sueño de la apatía y decir, no más. No más demoras. No más fingimientos. Dios, te doy mi vida. Y si no tienes las palabras, di simplemente esto, Jesús, ten piedad de mí. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste. No quiero vivir sin ti. Por favor, perdóname. Por favor, cámbiame. Por favor, sálvame. Eso es todo lo que se necesita, un corazón vuelto hacia Él, un clamor desde lo más profundo, y el Dios del cielo, poderoso para salvar, te escuchará. Se le permitió regresar para darte esta advertencia. Se te da este momento para responder. No lo desperdicies. Porque si algo nos ha enseñado el infierno, es que el arrepentimiento nunca termina. Pero la gracia empieza ahora. Y justo cuando creía haber visto lo peor del infierno, cuando su espíritu ya no soportaba el peso de lo que ya se había revelado, algo cambió de nuevo. Una fuerza más poderosa que el miedo comenzó a arrastrarla cada vez más hacia el abismo, hacia las cámaras que pocos han presenciado y aún menos han vivido para contarlas. Fue allí, en una región más oscura que las demás, donde la llevaron a continuación, no al lugar de las celebridades, sino a un trono de poder caído, una sección reservada no para artistas ni reyes de naciones, sino para quienes habían usado su autoridad terrenal para desatar la blivosí, la guerra y el terror sobre la humanidad. Y allí, en las más profundas sombras del tormento, se encontró cara a cara con uno de los nombres más infames de la historia, Adolf Hitler. Lo que vio te conmocionará. En el próximo testimonio, la seguiremos adentrándonos en el infierno, en una cámara inundada de gritos donde aún resuenan los ecos del genocidio, y donde ni siquiera los demonios se burlan, sino que imparten justicia con una precisión escalofriante. Esto no es ficción. No es una historia de terror. Es una advertencia. Quédense con nosotros. Necesitan saber qué sucederá después. Me llamo Brian Melvin. No era religioso. No creía en el cielo ni en el infierno, y mucho menos en un ser divino que vigilara cada uno de mis movimientos y me juzgara. La vida era lo que uno hacía de ella, sin un poder superior, sin un propósito grandioso, sin otra vida. Vivía el momento, para la siguiente copa, para la siguiente fiesta. Y si la muerte alguna vez llamaba a mi puerta, suponía que ese sería el final, solo la nada. Pero me equivoqué, y pagué el precio de darme cuenta. Era 1980 y vivía en Tucson, Arizona, trabajando en la construcción. Los días eran largos, el calor era insoportable, pero la vida era sencilla. Una tarde, sin pensarlo dos veces, bebí de una jarra de agua que un compañero de trabajo había traído de México. No tenía ni idea de que estuviera contaminada. En cuestión de horas, mi estómago se revolvió con un dolor insoportable. Mi cuerpo se descompuso rápidamente. Me sentía más débil a cada minuto, deshidratado como nunca antes. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior. 72 horas después, apenas podía moverme. Estaba allí tumbado, mirando al techo, sintiendo cómo me arrebataban la vida. Tenía las extremidades entumecidas, los pensamientos lentos y descoordinados. Entonces, de repente, el mundo a mi alrededor se desvaneció. No era sueño. No era inconsciencia. Era algo mucho peor. Morí. Y, sin embargo, seguía consciente. Lo primero que noté fue que ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba, ingrávido, flotando sobre mi propia figura sin vida.
Miré hacia abajo y me vi allí tendido, inmóvil. Y entonces me di cuenta de algo extraño, mi visión era perfecta. Había usado gafas toda mi vida, pero ahora, sin ellas, podía verlo todo con una nitidez cristalina. Debería haberme entrado el pánico. Debería haber estado aterrorizado. Pero no había miedo, solo confusión. Entonces, sin previo aviso, fui arrastrado hacia abajo. Todo a mi alrededor se movió. El aire se volvió frío, luego sofocante y denso. El mundo a mi alrededor se oscureció hasta que no quedó nada más que una negrura pura e infinita. Intenté moverme, pero no había suelo bajo mis pies, ni paredes a las que agarrarme. Simplemente iba a la deriva, suspendido en el abismo. El silencio era ensordecedor, sin viento, sin sonido, sin sentido del tiempo ni del espacio, solo la abrumadora sensación de estar total y absolutamente solo. Entonces lo oí, una voz. No venía de la oscuridad ni de arriba. Ni siquiera sonaba como una voz en el sentido que conocemos. Resonaba en mi interior, llenándome por completo, pero no transmitía emoción alguna, solo certeza. ¿Sabes a dónde vas? No proferí las palabras, pero las entendí con tanta claridad como si me las hubieran gritado al oído. Una pregunta simple pero aterradora porque, por primera vez en mi vida, no tenía respuesta. No sabía a dónde iba, pero sabía que no tenía control. Una fuerza invisible, pero innegable, me arrastraba hacia adelante. No era como caer. Era como ser arrastrado por algo mucho mayor que la gravedad misma. Intenté resistirme, detenerme. Pero no había nada a lo que aferrarme. Estaba ingrávido, impotente, como una hoja atrapada en una tormenta. Entonces, frente a mí, lo vi. Al principio, era solo un tenue resplandor, que apenas penetraba la oscuridad infinita que me rodeaba. Pero a medida que me acercaba, se volvió más brillante, más fuerte, hasta que ya no era solo luz, sino algo vivo. Latía, irradiando una energía tan abrumadora que podía sentirla como olas rompiendo sobre mí, desnudándome. Entonces comprendí que no era solo luz. Era él, Jesús. No sé cómo lo supe, pero lo supe. En lo más profundo de mi alma, lo reconocí. Y en ese instante, comprendí algo aún más aterrador, él también me reconoció. No habló, pero su sola presencia me inundó de comprensión. Todo lo que había hecho, cada decisión que había tomado, cada acto egoísta, cruel o descuidado, todo estaba ante mí, expuesto como un libro abierto. Vi mi vida no a través de mis propios ojos, sino a través de los suyos, despojada de excusas, justificaciones y mentiras que me había dicho a mí misma. Y vi lo que había desperdiciado. Había recibido una vida llena de oportunidades, pero la había desperdiciado. Había vivido para mí misma, burlándome de la idea de Dios, ignorando las advertencias, creyendo que mientras fuera una persona decente, estaría bien. Pero ahora, frente a la fuente de toda verdad, veía la realidad con una claridad insoportable. Y lo peor, sabía que él tenía razón. Entonces se movió. Metió la mano en su túnica y sacó un juego de llaves. Al levantarlas, las vi, sus manos aún tenían las cicatrices de los clavos. Se me cortó la respiración. Esas heridas eran por mí. Él había sufrido por mí, había sangrado por mí, y aún así, nunca me importó. Se hizo a un lado. Detrás de él, apareció a la vista algo que no había notado antes, una puerta enorme, antigua. Se alzaba en la oscuridad como si hubiera estado esperando la eternidad. La abrió, y entonces el mundo se derrumbó. Una fuerza inimaginable surgió de la puerta. No era solo oscuridad. Era absorbente, como un ser vivo. Me alcanzó, me envolvió, me arrastró hacia adelante. No tuve tiempo de gritar. Estaba destrozada por dentro. En cuanto crucé el umbral, todo cambió. ¿Qué? No, me desplomaba.
El mundo giraba violentamente a mi alrededor, un túnel de caos, de sombras y llamas. No estaba solo. Podía oírlos, gritos, gritos agonizantes, interminables. No eran distantes. Estaban por todas partes, rodeándome, asfixiándome. Algunos eran gritos de terror, otros sollozos de desesperación. Pero todos cargaban con el mismo dolor insoportable. El olor me impactó de inmediato, azufre, podredumbre, carne quemada. Era denso, sofocante, se me pegaba como una niebla invisible. No era solo algo que olía. Era algo que saboreaba, algo que llenaba mis pulmones, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Entonces vi el suelo. Golpeé fuerte, pero no como un aterrizaje normal. El dolor no provenía de huesos rotos ni de carne magullada. No, el dolor estaba en mi interior. Me roía la esencia misma, desgarrando algo más profundo que la existencia física. Me impulsé y miré a mi alrededor, y fue entonces cuando lo vi. El infierno se extendía ante mí en todas direcciones, un paisaje de desolación y horror incomprensible. El cielo, si es que podía llamarse así, era una masa arremolinada de negro y rojo, que se movía y se retorcía como una pesadilla viviente. Llamas brotaban de las grietas del suelo, y su inquietante resplandor proyectaba sombras monstruosas sobre formaciones rocosas irregulares que se retorcían de forma antinatural. Pero no era el paisaje lo que más me aterrorizaba. Eran ellos. Estaban por todas partes, figuras, algunas humanas, otras no, moviéndose, retorciéndose, gritando. Algunos estaban sumidos en un tormento interminable, con el cuerpo retorcido, los rostros congelados en expresiones de sufrimiento insoportable. Otros eran perseguidos, arrastrados por criaturas que desafiaban la razón, seres con demasiadas extremidades, con rostros que se transformaban y cambiaban, con ojos que solo reflejaban malicia. Y entonces lo oí, una voz, pero no una voz, un susurro silbante que se deslizó en mi mente: bienvenido. Me giré y lo vi. Una figura estaba frente a mí, pequeña, encorvada, como un reptil. Sus ojos brillaban amarillos, su boca se curvaba en algo que podría haber sido una sonrisa. La había visto antes. Había fingido ser mi amigo, pero ahora no había disfraz. Me hizo señas para que lo siguiera, y mientras daba mis primeros pasos hacia el infierno, me di cuenta de una cosa con absoluta certeza: no iba a salir. Me quedé paralizado en medio de un vasto y árido páramo. El aire estaba cargado de un olor acre y asfixiante que me quemaba los pulmones. El cielo, si es que podía llamarse así, no era más que un abismo de oscuridad que se arremolinaba, moviéndose y retorciéndose como una pesadilla viviente. Una presencia sofocante se cernía sobre todo el paisaje, llenando el aire con una carga pesada y opresiva que aplastó cualquier esperanza de escape. Era como si este lugar nunca hubiera conocido la luz, nunca hubiera conocido la paz, solo una existencia de sufrimiento y tormento que se extendía por la eternidad. Pero nada se comparaba con lo que tenía ante mí: cubos, enormes e imponentes cubos que se extendían sin fin en todas direcciones, apilados unos sobre otros como una ciudad grotesca y de pesadilla. Estaban hechos de un material liso y oscuro, que latía con un brillo inquietante y antinatural, como si estuvieran vivos, como si respiraran. Zumbaban con una vibración baja, casi imperceptible, un sonido que se me metió en los huesos, haciéndome temblar todo el cuerpo. Sentí algo que me atraía hacia ellos, una fuerza irresistible, una mano invisible que me arrastraba contra mi voluntad. Y entonces vi lo que había dentro. Cada cubo era una prisión, un infierno personal para los condenados. Algunos estaban vacíos, sus interiores como bocas abiertas y hambrientas, como esperando a su próxima víctima. Otros estaban ocupados, sus prisioneros atrapados en un ciclo interminable de tormento. Observé con horror cómo gritaban, con el cuerpo retorciéndose, las manos arañando las paredes, la mirada llena de locura y desesperación. Cada uno revivía los peores momentos de su vida una y otra vez, pero retorcidos, distorsionados, magnificados en una agonía incomprensible.
Me vi obligado a mirar dentro del cubo del capitán. Lo primero que vi fue a un hombre, un capitán de barco de antaño. Su uniforme estaba hecho jirones, su rostro contorsionado por la agonía. Lo golpeaban sin cesar, con la carne desgarrada, su cuerpo retorciéndose de dolor. Lo peor era que sus torturadores no eran demonios, eran su propia tripulación. Antaño los había gobernado con crueldad, disfrutando de su sufrimiento, castigándolos por los más mínimos errores, haciéndoles implorar una clemencia que nunca les concedió. Ahora estaba atrapado en su propia pesadilla viviente, obligado a soportar el mismo tormento que había infligido a otros. Las palizas no cesaban. No podía morir, no podía escapar. Los hombres que una vez comandó se habían convertido en sus eternos verdugos. Sus gritos resonaban por el cubo, un sonido que debería haber provocado compasión, pero en este lugar, no era más que un canto a la justicia que se estaba llevando a cabo. El cubo de la madre. Me di la vuelta, solo para ser arrastrada a otro cubo. Dentro, una mujer estaba rodeada de niños. Al principio, casi parecía tranquilo. El entorno parecía sereno, la granja de una abuela, bañada por la cálida luz del sol, con un porche de madera y el sonido de las risas de los niños. Pero entonces vi su expresión, no de alegría, sino de puro terror. Los niños se aferraban a ella con garras, sus deditos clavándose en su carne. La tiraban, la desgarraban, susurrando, chillando, burlándose. Sus voces no eran humanas, estaban llenas de un odio sobrenatural, una venganza que había esperado siglos. Había sido suma sacerdotisa en un antiguo culto. Había sacrificado niños, arrojándolos al fuego como ofrendas a dioses falsos. Ahora, las mismas almas que había condenado venían a por ella. Intentó gritar, pero las manos de los niños le taparon la boca, con los ojos hundidos y sin pestañear, mientras la arrastraban hacia las sombras. Su risa se convirtió en un coro de gritos mientras desgarraban su carne, clavándole las uñas en los brazos, el cuello, la cara. Nunca escaparía de ellos. El cubo del asesino en serie. Otro cubo. Dentro, un hombre estaba sentado a una mesa de billar. Al principio, parecía una escena normal, casi como un bar de los años 40. Incluso parecía relajado, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Pero entonces vi sus ojos, que miraban a su alrededor con un terror frenético. Estaba jugando, pero nunca le permitían ganar. Cada vez que disparaba, las figuras emergían. Surgían de las sombras, cambiantes, grotescas, con sus rostros parpadeando entre las personas que había asesinado. Una vez las había cazado, había jugado con sus vidas. Ahora era su turno. Un monstruoso demonio con forma de serpiente surgió de la oscuridad y se lo tragó entero. Por un instante, el cubo quedó vacío. Luego reapareció, sentado en la misma mesa, obligado a revivir su pesadilla. Su sufrimiento fue eterno. El cubo de Hitler. Entonces lo vi, Adolf Hitler. Su cubo estaba envuelto en llamas, pero el fuego no lo consumió, lo atormentó, desprendiéndole la piel capa a capa. Su rostro se retorció de dolor, pero no murió. Su sufrimiento no era solo físico, era espiritual, mental y emocional. Cada víctima que había condenado a las cámaras de gas, cada grito del holocausto, cada alma que había perecido bajo sus órdenes, los sintió todos a la vez. Los hornos de Auschwitz, las cámaras de tortura, las fosas comunes, estaba dentro de todo a la vez. Las llamas no dejaban de arder, y su propia voz, antes tan potente, ahora se reducía a solo gritos. Mi cubo. Entonces vi mi cubo. Me quedé paralizado. Dentro, me esperaba una silla. No una silla cualquiera, parecía una silla de dentista, pero retorcida, pervertida. Sus correas de cuero estaban desgastadas por años de sufrimiento. Las paredes estaban cubiertas de herramientas, instrumentos de dolor, instrumentos de tormento diseñados especialmente para mí. Y los demonios estaban esperando.
Me habían estado observando, estudiándome, esperando su turno. Retrocedí, pero algo me agarró por detrás. Unas garras me rodearon los hombros, empujándome hacia adelante. Cuanto más me acercaba, más sentía el peso de cada pecado que había cometido, cada mentira, cada acto de egoísmo, cada momento desperdiciado. Esto era justicia, y estaba a punto de pagar por ello. Grité y luché con todas mis fuerzas, pero los demonios eran demasiado fuertes. Sus garras se hundieron profundamente en mi carne, arrastrándome hacia la silla de tortura dentro de mi cubículo. Me retorcí y luché, pero su dominio era implacable. Sus rostros grotescos se retorcieron con un deleite enfermizo mientras susurraban horrores sobre mi destino inminente. Su aliento era rancio, su risa, inhumana. El calor de las llamas me lamía la piel, y la realidad del sufrimiento eterno empezó a consumirme. El peso de mis pecados me oprimía como un ancla, hundiéndome cada vez más en el abismo. No tenía salida. Estaba condenado. Pero en lo más profundo de mí, enterrado bajo el miedo, bajo la comprensión de mi indignidad, había algo, un susurro de esperanza, un grito desesperado que podría ser mi salvación o mi último acto de locura. Y entonces grité: Jesús, sálvame. En el instante en que pronuncié su nombre, el infierno tembló. El suelo bajo mis pies se estremeció violentamente, como si una fuerza invisible hubiera destrozado los cimientos de este maldito lugar. Un profundo estruendo llenó el aire, un sonido que infundió terror puro en los demonios que me rodeaban. Se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par, horrorizados. Sentí que me aflojaban, que sus garras se retiraban como si las quemara un fuego invisible. Miraron a su alrededor, chillando, gruñendo, pero ya no me miraban a mí. Miraban algo detrás de mí. Y entonces lo oí, pasos, potentes, resonantes, innegables. Cada paso conmocionaba el reino, sacudiendo la esencia misma de este lugar maldito. El peso de la autoridad absoluta resonaba con cada movimiento. Era como si el universo mismo reconociera quién se acercaba. Los demonios chillaron de agonía, retrocediendo, con el rostro desencajado por el terror. Lo sabían. Y entonces apareció Jesús. No necesitó hablar. No necesitó levantar la mano, su sola presencia sumió el infierno en el caos. La oscuridad que antes le resultaba sofocante ahora se alejaba de él. El aire, cargado con el hedor a azufre, ahora contenía algo más: pureza, rectitud, justicia innegable. Él era la luz en la oscuridad, y toda maldad del infierno sabía que no tenía poder ante él. Lo miré, y por primera vez en mi existencia, vi la verdad. Vi justicia. Vi amor. Esperaba juicio, esperaba que me arrojara de vuelta al abismo para infligirme el castigo que merecía. Después de todo, me había pasado la vida negándolo, burlándome de quienes creían en él, viviendo como si no hubiera consecuencias. Le había escupido en la cara su sacrificio. Había vivido para mí, sin importarme lo que viniera después. Pero en sus ojos, no vi condenación. Vi misericordia. Vi las cicatrices en sus manos, las mismas manos que habían sido traspasadas por mis pecados. Las mismas manos que habían sangrado por mí incluso cuando lo rechacé. Y entonces me atrajo. Su tacto era diferente a todo lo que había conocido, más fuerte que el acero, pero más suave que el más leve susurro, tan poderoso como para destrozar el infierno, pero tan tierno como para sanar mi alma rota. Me destrozaron por ti, dijo, y ahora te saco de aquí. Ante su palabra, las cadenas que me ataban se hicieron añicos. Los demonios que me rodeaban gritaron derrotados, desplomándose en las sombras, encogiéndose al ver su luz expandirse. Sentí que me elevaban, lejos del tormento, lejos del sufrimiento, lejos del juicio del que tan poco había escapado. Y entonces ascendimos. Me llevaron a través del abismo, a través de las profundidades de la oscuridad, más allá de los gritos atormentados de quienes se habían negado a invocar su nombre. Cuanto más avanzábamos, más brillante se volvía todo.
Las sombras se desvanecieron. El calor se disipó. El peso del pecado y el arrepentimiento se aligeró de mis hombros. Me sentí libre. Por primera vez en mi vida, lo comprendí de verdad, no se trataba solo de escapar del infierno. Se trataba de él. Siempre se había tratado de él. En un instante, abrí los ojos. Jadeaba en busca de aire como si me estuviera ahogando, con los pulmones ardiendo y el pecho subiendo y bajando con una urgencia desesperada. Mi cuerpo temblaba violentamente, como si acabara de ser arrancado de algo inmenso, algo eterno, algo aterrador indescriptible. Había vuelto. El techo blanco y austero del hospital se iluminó de golpe, sus luces fluorescentes se clavaron en mis retinas como una presencia extraña. El aroma estéril del antiséptico me inundó la nariz, mezclándose con el hedor persistente a azufre y descomposición que aún se aferraba a mis sentidos. Las máquinas pitaban rítmicamente a mi lado, un marcado contraste con el silencio ensordecedor del lugar del que acababa de escapar. ¿Pero de verdad había escapado? Parpadeé, intentando que mi mente captara la realidad, pero el peso de lo que acababa de experimentar me aplastó. No se suponía que estuviera aquí. No se suponía que hubiera regresado. Una sombra se movió a mi lado. Giré la cabeza, con movimientos lentos, como si me moviera en el agua. Mi esposa estaba allí de pie, pálida, con los labios temblorosos y los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Se tapó la boca con las manos, como si temiera que, si hablaba, el momento se desmoronara. «George», preguntó con voz entrecortada, apenas un susurro. Las lágrimas le corrían por la cara, y supe que había creído que me había ido para siempre. Abrí la boca para responder, pero tenía la garganta seca, como si la hubieran quemado. Sentía la lengua pesada. Mi mente se arremolinaba con fragmentos de recuerdos, el pozo, los cubos, los demonios, el tormento, el calor insoportable, la oscuridad sofocante. Pero lo peor no fue lo que vi. Lo peor fue saber que pertenecía allí. Un médico entró corriendo, con una expresión entre la sorpresa y la incredulidad científica. Las enfermeras lo seguían con las manos temblorosas mientras revisaban mis monitores. El médico se inclinó, con el rostro serio, pero había algo más en sus ojos, algo parecido al miedo. Se había ido, señor Melvin, dijo despacio, con determinación. Sin pulso, sin actividad cerebral durante 14 minutos. 14 minutos. Debería haber muerto. Debería haber sido irrecuperable. Mi cerebro debería haber colapsado. Mis órganos deberían haber empezado a fallar. Pero aquí estaba. Un solo pensamiento me golpeó la mente como un martillo contra el cristal, provocando una oleada de pánico por todo mi cuerpo. No estaba en el cubo, ¿verdad? Sentí una opresión en el pecho. Sentí un frío intenso. Por un instante, ya no estaba en el hospital, estaba allí de nuevo. Podía oír los gritos. Podía sentir las garras. Podía oler la carne quemada. Apreté las sábanas con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Necesitaba conectar a tierra. Necesitaba recordarme que estaba aquí, viva. Pero entonces, otra revelación me invadió como una manta asfixiante. No me había ganado esta segunda oportunidad. Me había burlado de Dios toda mi vida. Me había burlado de la fe, había descartado el cielo y el infierno como mitos creados por mentes débiles que buscaban consuelo. Había vivido alocadamente, creyendo que, al morir, sería mi fin. Me había equivocado. Había visto la verdad. Había visto las profundidades del infierno. Había visto lo que les esperaba a quienes rechazaban la luz. Había sentido la desesperación, la desesperanza, la irrevocabilidad de la condenación. Había mirado a los ojos de los demonios, y me reconocieron. Me habían estado esperando, y aún así me habían rescatado. ¿Por qué? Levanté la mirada, parpadeando ante las luces intensas, con el corazón latiendo con fuerza.
Jesús me había salvado. Había penetrado en la oscuridad, me había agarrado y me había sacado del abismo, no porque lo mereciera, ni porque hubiera hecho nada bueno, sino por gracia, por misericordia, porque aún tenía un propósito para mí. Y de repente, supe que no podía callarme. No solo me habían devuelto la vida. Me habían dado una misión. Tenía que decirles la verdad. Tenía que advertirles, porque todo lo que había visto, las señales, los desastres, las tormentas, la guerra, el engaño, ya estaba sucediendo. El mundo se hundía en una espiral de oscuridad. Y la mayoría de la gente caminaba con los ojos vendados, directo al abismo, igual que yo. Pero aún había tiempo. Aún había esperanza. Y mientras tuviera aliento en los pulmones, lo usaría para decirle al mundo, el infierno es real. El cielo es real, y el tiempo se acaba. Estás leyendo estas palabras, y creo firmemente que no es una coincidencia. Dios te llama. Está removiendo algo profundo en tu alma, despertando una parte de ti que ha estado dormida por tanto tiempo. Este no es solo un mensaje más, un momento fugaz de reflexión que pronto olvidarás. Es una invitación urgente. Pregúntate, ¿realmente vas por buen camino? ¿Has dado un paso atrás y observado lo que sucede en el mundo? ¿Has notado los cambios, las tormentas que se intensifican, los terremotos que azotan lugares donde no deberían, los incendios que devoran paisajes enteros? ¿Has sentido la tensión, la división, el odio que se extiende como un reguero de pólvora por las naciones, destrozando familias, amistades y comunidades? ¿Has mirado al cielo y visto las señales, las luces inexplicables, los inquietantes sonidos de trompetas, las formaciones que desafían la lógica? ¿Y qué hay de ti mismo? ¿Has sentido la inquietud, el susurro en tu corazón que te dice que algo no anda bien, que este mundo está cambiando, desmoronándose, y que estamos al borde de algo inmenso? ¿Crees que todo esto es pura coincidencia? El mundo ya no es el mismo que hace unos años. Está cambiando más rápido que nunca. ¿Puedes sentirlo, verdad? La esencia misma de la existencia se tambalea. Sin embargo, la mayoría de la gente camina a ciegas, distraída, demasiado absorta en su vida diaria como para percatarse de lo que tiene justo delante. Lo descartan como otro mal año, otra crisis política, otro desastre natural. Pero en el fondo saben, y tú también, que Dios nos advierte. Él habla alto y claro. Pero la mayoría de la gente se niega a escuchar. Ignoran las señales, se burlan de ellas, las justifican con la ciencia, la política o la coincidencia. El mundo se ha vuelto arrogante, creyendo que ya no necesita a Dios. Pero ¿cuándo ha sido capaz la humanidad de detener los temblores de la tierra? ¿Cuándo ha sido capaz la humanidad de calmar las tormentas o controlar los cielos? Yo era así una vez. Creía tener todas las respuestas. Creía en la lógica, la razón y la ciencia, cosas que podía ver, medir y explicar. Descartaba la fe como algo para los débiles, una muleta para quienes necesitaban consuelo. Estaba convencido de que la vida no era más que una serie aleatoria de sucesos y que la muerte era simplemente el final, nada más. Pero estaba equivocado. Morí, y lo que vi destrozó todo lo que creía saber. Dejé mi cuerpo y vi la realidad más allá de este mundo. Me presenté ante Dios mismo. Experimenté un amor que trascendía cualquier cosa en la tierra, un amor infinito, abarcador, pero firme e inquebrantable. Vi que todo lo que alguna vez creí era mentira, que la vida no era solo un accidente sin sentido, y que la muerte no era el final, sino el comienzo, una transición hacia algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Vi las advertencias. Vi las consecuencias. Vi el destino de quienes rechazaron la verdad, quienes desperdiciaron sus vidas persiguiendo lo temporal, creyendo que tenían más tiempo. Y ahora te advierto, ¿estás listo para lo que viene? Toma esta pregunta en serio. El tiempo se acaba. Las advertencias no son solo para los demás, son para ti. Son para todos.
Puedes decirte a ti mismo que la vida volverá a la normalidad, que todo se calmará, que siempre habrá tiempo para resolver las cosas más tarde. Ese es el mayor engaño de todos. Un día, antes de lo que imaginas, el mundo tal como lo conoces cambiará para siempre. Y en ese momento, lo único que importará será si escuchaste la llamada o la ignoraste. Dios te llama ahora mismo. ¿Lo escuchas? Esa sensación en el pecho, esa urgencia, ese tirón que te llega al alma, no es casual. No es insignificante. Es Él. ¿Escucharás o seguirás distrayéndote, alejándolo, fingiendo que este es solo un día más, otra advertencia que puedes ignorar? No esperes a que sea demasiado tarde. No dejes que el orgullo, la duda ni las distracciones te impidan ver la verdad. Porque un día, te guste o no, te presentarás ante Dios. Y en ese momento, todas las excusas desaparecerán. La verdad será innegable. Despierta. Búscalo mientras puedas. La puerta no estará abierta para siempre. Vive como alguien que ha sido advertido. Vive como alguien elegido. Porque un día, mañana, dentro de años, o en los últimos momentos de tu vida, tendrás que enfrentar esta verdad. Y cuando ese día llegue, ¿estarás listo?